Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. El pecador tiene que entenderse con el Dios Santo. Es lamentable oír tantos predicadores que no están predicando la cruz, que no predican la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es lamentable oír a tantos predicando de prosperidad, predicando de éxito, de desarrollo. Aquellos que tienen tribunas en las redes sociales, que tienen grandes estadios para predicar, han estado perdiendo el tiempo diciéndole a la gente cosas como: saca el campeón que llevas dentro, o te hablan de que eres un héroe y que puedes ser un héroe de la fe. Te manipulan con tus emociones y tus sentimientos, predicando un evangelio humanista, predicando un evangelio centrado en el hombre y en lo que el hombre quiere y en los caprichos del hombre. Y han dejado fuera el poder de la cruz, han dejado fuera de su mensaje palabras como muerte, arrepentimiento, menguar, morir, humillarse, sufrimiento, dolor, padecimiento. Expresiones como estar juntamente con Cristo crucificado, tomar la cruz, negarse a uno mismo. No se están predicando. Los predicadores se transformaron en verdaderos alentadores del alma. Los predicadores contemporáneos están alentando al hombre, están estableciendo principios psicológicos, queriendo con esto acallar el gran problema del ser humano, que es su naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que lo subyuga. A todo lo que es pecado, la psicología hoy día lo llama enfermedad. A todo lo que es pecado, el humanismo lo llama debilidad, lo llama consecuencias de las circunstancias. Es triste ver que no se está predicando en los púlpitos el poder de la cruz ensangrentada. ¿Con qué urgencia, iglesia, necesitamos que Dios levante hombres que vuelvan a predicar la sencillez de la cruz, que vuelvan a aferrarse al poder del crucificado? Hombres que tengan como un solo objetivo que el ser humano se entere que en el Gólgota se levantó una cruz y alguien murió una muerte vicaria, una muerte expiatoria, una muerte reconciliadora, una muerte perdonadora, una muerte expiatoria, una muerte totalmente sacrificial, una muerte que es totalmente victoriosa, una muerte como nunca ha habido una muerte de cruz. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es única en su carácter, es única en su naturaleza. Pero ¿cuándo la humanidad se va a enterar de tal cosa? ¿Cuándo la gente va a oír la verdad? Si los predicadores están perdiendo el tiempo y se han dedicado a festinar, a contar chistes, humoradas, a hacer verdaderos espectáculos de algo que es tan serio, algo que es tan grave: la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos volver a predicar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el pecador tiene que entenderse con el Dios Santo. El pecador no puede soslayar la existencia de un Dios Santo. El hombre, más temprano que tarde, tendrá que enfrentarse cara a cara con su Creador, y en su condición pecaminosa, este hombre será lanzado al lago de fuego y sufrirá eternamente. No importa cuán bien lo estés pasando, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto éxito tengas, no importa cuán feliz tú seas en este momento, yo te aseguro algo, querido amigo: cuando estés en el infierno, toda tu vida de éxito, dinero y felicidad se va a desplomar frente a un solo segundo en el infierno. Porque va a ser tan doloroso, va a ser tan terrible. Porque el lago de fuego no es otra cosa que la materialización, la concreción de la ira de Dios sobre todo hombre que está separado de Dios, que está lejos de Dios. Por eso te vuelvo a decir, el pecador tiene que entenderse con el Dios Santo.
O se entiende a través de la cruz de Cristo, o se entiende a través de la muerte de Cristo en la cruz, o se entiende dejando que la ira de Dios venga sobre él y experimentando las llamas eternas y el ardor del lago de fuego por toda la eternidad. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el obsequio de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando vamos allá al Antiguo Testamento y vemos el tabernáculo y vemos que el tabernáculo tiene 3 puertas, la primera puerta que es la que nos permite entrar a los atrios, la segunda al lugar santo y la tercera era el velo que separaba el lugar santo, el lugar de los hombres, del lugar santísimo que era el lugar de la presencia de Dios. Son las 3 puertas. La primera puerta siempre estaba abierta y el primer utensilio con el que se encontraba Moisés y los sacerdotes al entrar a los atrios, al lado derecho, era el altar de bronce o conocido también como el altar del sacrificio. Allí algunos animales eran muertos, eran sacrificados, los animales que Dios había establecido que iban a ser elegidos para sacrificio y eran totalmente quemados en el altar del sacrificio. Se derramaba la sangre de ese animal allí y esa sangre se recogía en un tiesto y se llevaba más adentro. Pero en el altar del sacrificio la víctima, el animalito, era sacrificado y después era totalmente quemado. Se reducía todo a cenizas porque ese altar era figura del juicio de Dios sobre la víctima. Ahora, escúchame bien, ese altar en el tabernáculo de reunión es la figura que nos estaba mostrando la cruz del Calvario. El altar del sacrificio, que era una figura concreta del juicio de Dios, por eso abajo había un carbones de fuego encendido que quemaban todo el sacrificio y lo reducían a ceniza, acababan con la carne, es figura de la cruz. Y la cruz es figura del juicio de Dios sobre la víctima. Y la víctima fue Cristo, el Cordero de Dios, que fue reducido en su carne, fue molido por nuestros pecados. Por eso es que no podemos pensar que el hombre puede gozar de las bendiciones de Dios sin enfrentar la cruz. Este altar es figura de la cruz y constituye el paso esencial por donde el hombre tiene que pasar para encontrarse con Dios. O el hombre se encuentra con Dios en el juicio final y va a ser lanzado al lago de fuego donde va a arder eternamente. Y un segundo en el infierno va a ser suficiente para que te olvides para siempre de toda tu vida de éxito, de dinero, de egocentrismo, de soberbia, de altanería, de autosuficiencia y de que de tus pretensiones de querer vivir sin Dios y de tu ignorancia de Dios, porque tú estás esclavo y totalmente apartado de Dios. Un segundo en el infierno van a acabar con toda tu soberbia para siempre. O te enfrentas al juicio de Dios y eres lanzado al lago de fuego, o te enfrentas con la cruz. Porque la cruz es el altar donde Cristo, el Cordero de Dios, fue molido por Dios mismo y fue reducido a cenizas inclusive. Acá su carne fue molida completamente porque en su carne estaba el pecado tuyo y mío imputado por Dios mismo en él. El asunto del pecado del hombre tiene que ser tratado. Dios va a tratar el pecado en tu vida y va a tratar el pecado en mi vida. Dios va a tratar el pecado de toda la raza humana. O lo trata en la cruz del Calvario o lo trata en el infierno. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna dentro de Cristo Jesús. Te decía yo que el asunto del pecado tiene que ser tratado. En ese altar del Antiguo Testamento, que es el altar del sacrificio, el fuego ardía constantemente porque era figura del juicio de Dios. Los sacrificios se renovaban día a día porque era necesario un sacrificio para poder acercarse a Dios. Dios estaba enseñando a través de esa figura del altar que el hombre, para acercarse a Dios, tenía que o morir irremisiblemente en el lago
de fuego eterno y morir quemado y arder eternamente, o un sacrificio tenía que representarlo en el altar, y el altar es figura de la cruz. Por eso es que Cristo viene a morir a la cruz como el Cordero de Dios, para que podamos tú y yo, hombres pecadores, enfrentarnos al Dios vivo, pero a través de la cruz. ¿Por qué a través de la cruz? Porque en la cruz Cristo es golpeado, Cristo es molido por la justa y santa ira de Dios, mientras tú y yo somos perdonados y abrazados por la misericordia y la gracia de Dios. Este es el invariable orden divino. Dios no va a cambiar las cosas. Antes que usted pueda disfrutar de otras bendiciones, antes que usted pueda disfrutar de la bendición del perdón, usted necesita enfrentarse a la cruz y arrepentirse. Cuando la cruz afecte tu vida, cuando la cruz venga sobre ti y acabe con tu ego, acabe con tu yo, acabe con quien eres, y tú, movido por el Espíritu Santo al arrepentimiento, tú te arrepientas y creas en la obra vicaria, en la obra sustituta de Cristo en la cruz, y te identifiques con su muerte y su resurrección por medio de la fe, que es un don que Dios quiere otorgarte, tú entonces te estarás enfrentando a Dios. Pero no en los términos de ser lanzado al fuego eterno. Te enfrentarás a Dios escondido en Cristo Jesús. Por eso dice el texto, vuelvo a leerlo. Porque la paga del pecado es muerte. Como eres un pecador, tienes que morir irremisiblemente. Por eso es que el hombre está muerto, separado de Dios. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, escondido en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús. Entonces, tú me dices, querido amigo, te enfrentas a Dios en el juicio eterno para ser lanzado al lago de fuego donde arderás y donde un segundo en el infierno será necesario, nada más, para que olvides y pierdas la memoria completa de los beneficios de este mundo sin Cristo. O te enfrentas a la cruz, donde escondido en Cristo vas a ser abrazado, amado, perdonado, regenerado por el Padre, porque Cristo recibió todo el castigo de la ira que había para ti en su muerte en la cruz. La gracia de Dios te bendiga. Si Dios te ha hablado, comunícate con nosotros. Queremos bendecirte, queremos orar por ti. Si tú quieres que te expliquemos un poco más esto, llámanos, contáctate en la página de Facebook, en los teléfonos que ahí aparecen. Queremos ayudarte. Dios te bendiga y la gracia revele esta palabra a tu vida.